Bueno, profe, vos sabés que siempre nos gusta mirar para adelante. Sí, Y señor. bueno, ¿y cómo la ves, digamos? ¿Cuáles crees que son los desafíos que se vienen? ¿Por dónde crees que pueden venir eventualmente las buenas noticias para Argentina? ¿Y por dónde Mm. crees que hay que estar con la espalda contra la pared también, ¿no? Bueno, yo lo plantearía en términos de desafíos. Esa palabra me gustó. Ujú. Es decir, vamos a distinguir entre desafíos y cisne negro. El cisne negro es una cosa que uno no ve y aparece y lo trastorna. Y bueno, y por eso tiene esa palabra que se popularizó en términos de un evento no esperado. El resto de los eventos tienen mayor previsibilidad en términos de ocurrencia, creo. Por ejemplo, los precios internacionales, por ejemplo, la situación en Brasil, por ejemplo, cuánto irradia o no la política que la nueva administración americana quiera tomar con impactos en la tasa de interés y en el valor del dólar en el mundo. De la misma manera, cuánto o no puede apoyar la administración americana una negociación de Argentina con el fondo, inexorable, diría yo. ¿Por qué distingo cisne negro y en desafío empecé por estos últimos? Porque esto en general no lo maneja la administración local, cualquiera que fuere. No es un tema ni de la política ni de la política económica local. No son cisnes negros, pero son eventos de carácter exógenos. Ujú. Hoy podés ver en los diarios del fin de semana montones de cálculos referidos a producción agropecuaria, que viene con muy buenos niveles de proyección en términos de volumen, pero que en términos de dinero el año 25 va a ser menos que el año 24 por una cuestión de precios, suponiendo, como decimos nosotros, ceteris paribus, Claro. que quede todo igual, porque además convive con colegas de Argentina que están en la misma línea, como Brasil, Estados Unidos, con cosechas excepcionales. Este, Prestarle atención a la política económica brasileña, lo mismo, porque ahora estamos en una nueva era nosotros donde fanfarroneamos con el superávit fiscal, buena fanfarronería y bienvenida. Claro. Pero los brasileños están con un déficit fiscal donde, como todo en la integralidad de la política económica, Argentina tiene un problema eventualmente o un desafío de brecha y cambiario, teniendo superávit fiscal, y los brasileños tienen un problema de tipo de cambio teniendo 400.000 millones de dólares de reserva. Es decir, uno tiene reserva para empapelar el mundo y 4 veces su deuda en dólares, y se le escapó la tortuga. Y el otro tiene superávit fiscal y no se anima a levantar el cepo y tiene un tema de brecha y no tiene reservas. Entonces siempre a mí me gustaría tener un poco menos de todo, pero más parejo, en términos de sentirme tranquilo. Respecto a la actividad y a la inflación, bueno, en materia inflacionaria, luce muy optimista la inflación que plantea el gobierno en lo que ya a esta altura me perdí, si es la proyección del presupuesto, Ujú. la continuidad del no presupuesto, no lo sé, porque eso debiera empezar a generar resultados, voy a casi a decir, la mitad de lo que es la inflación mensual hoy proyectada para adelante, cosa que parece muy desafiante. Y en materia de nivel de actividad, Argentina va a ir a su quinto ciclo de rebote. Digo quinto ciclo de rebote porque desde el 2011 a la fecha, 4 veces la economía cayó y 4 veces se recuperó, siempre hasta un techo. Por eso está estancada desde el 2011. Entonces, a los 4 años de Cristina, de último mandato, le tocó bajar y rebotar. Al de Macri le tocó bajar y rebotar, excepto la última
empaparte, al propio gobierno de Alberto Fernández, con pandemia incluida, le tocó caer y rebotar, y fíjate que en ninguna de las cuatro hubo un proceso de reactivación sostenida y posterior crecimiento, es decir, se bancan el rebote con la cantidad de capital, inversión y trabajo preexistente. Claro. Quiere decir que a eso va Argentina. No rebotar sería un fracaso. Por ejemplo, Macri logró el caigo y reboto con la inercia del caigo que le dejaron, luego tuvo su propio caigo y volvió a caer, 18-19, la pandemia cayó y rebotó, y acá la inercia que recibe este gobierno es caigo, quiere decir que el rebote va a venir. Lo que va a haber que discutir del 26 en adelante es reactivación y crecimiento. Ahora, Carlos, sí, perdón la interrupción, porque ahí por favor, me interesa, dado que, digamos, vos sos obviamente un reconocido economista, pero te gusta mucho la política, has tenido roce político, conocés del tema, ¿no? Hay una discusión puesta arriba de la mesa, que me parece que tiene algo que ver con las expectativas económicas, que es esto de, bueno, esta vez es distinto, esta vez hay superávit fiscal asegurado porque el presidente es más duro que el ministro de Economía, siempre los ministros de Economía tuvieron un presidente que los frenaba, ahora parece como que hay que frenarlo al presidente, es que hay como una revolución cultural en marcha y que la gente ha entendido eso, y bueno, eso genera en general muchas expectativas positivas. Yo personalmente creo que eso es un proceso. En todo caso diría, ojalá que eso sea así, pero me parece que todavía es temprano para estar tan seguros. ¿Vos qué crees de eso? Bueno, lo que quiero es, si me permitís entrar en lo que has presentado como una baldosa, pero la quiero dividir. Porque has mencionado al presidente, has mencionado a la sociedad y has mencionado efectivamente a los números fiscales. Entonces yo voy a dividir esta división que a propósito he hecho de la siguiente manera. Lo de la figura presidencial y lo que decís es totalmente cierto. Porque dentro de esa pátina política con la que me ha tocado lidiar, o aunque sea estudiar como economista para ver qué pasó en cada proceso histórico, efectivamente tener una persona que es el presidente de la nación, con esa convicción que frena a los propios, a los extraños y demás, es como decir, bueno, arrancaste 1-0 arriba con eso, y soy amarrete, creo que arrancaste 2 o 3-0 arriba, claro, el sentido de que esa es una ventaja y un paraguas fenomenal, que hace que hasta las personas como este ministro de Economía, que no sé cuánta convicción fiscal tiene ni cuánto entendimiento fiscal tiene, no tiene más remedio como el resto de sus pares en el gabinete de someterse a lo que dice el presidente. Por lo tanto, eso es una ventaja, yo diría, hay que ser del palo para entender de qué estamos hablando. Correcto. Es inigualable, inigualable. Segundo, quiero recoger el cambio cultural y la aceptabilidad de la gente de eso. Y acá empiezo a entrar en una zona gris, porque cuando nosotros preparábamos el programa y entrábamos en el terreno fiscal y con esa pátina política que vos mencionás, yo preguntaba a todos aquellos que elaboraban encuestas y demás, cómo era el humor social para un ajuste. Palabra que hoy ajuste es un edulcorante. Sí, claro. Por eso, y ya empezaba a aparecer la puntita, y me lo dijeron, no nombro a nadie, pero me lo empezaron a decir más de 2 o 3 consultores de encuestas, me decían, hay ánimo social a hacer algo con esto, porque no va más. Claro.
La gente empieza a asociar déficit fiscal a inflación, que aumento de gasto público convive con más pobreza, que aumento de gasto público no es calidad de vida, asocia el gasto público a que se la roban, es decir, hay un ambiente predispuesto para esto. ¿Cuánto? Preguntaba yo, y no sé, me decían, qué sé yo. Sale eso de las encuestas. Ahora, eso de las encuestas sale, y el momento histórico muestra eso, como en otros momentos históricos muestra otra cosa. Claro. Quiere decir que esa parte que hoy es positiva va a ser estrictísimamente dependiente de los resultados. Porque este es un país que yo escuché también decir, bueno, tenemos superávit fiscal, pero ¿para qué lo queremos? Y al final la economía no crece. O sea, explicar como profesional que el ABC de empezar a discutir esto es tener equilibrio en el fisco. Yo creo que usaba pantalones cortos y ya venía con esa prédica. Claro. Entonces, eso es muy bueno. Hay un cambio de época cultural. Lo que va a tener que ocurrir para que la gente se abrace definitivamente a eso es que de la mano de eso vengan resultados que la gente palpe en su vida cotidiana, que cuando vos le digas, ¿ves? Esto empezó porque tuvimos equilibrio fiscal alguna vez, aunque no entienda nada, diga, bueno, al final debe ser así, porque vos pensás, hay un muy buen reportaje de un economista brasileño hoy, creo que está en el diario La Nación, donde el tipo explica que con reformas hasta de carácter constitucional en materia de gasto público, o en Chile con reformas de carácter estructural en materia fiscal, luego frente a la falta de resultados la gente pidió gasto. Entonces, lo segundo, hay que aprovechar el cambio de época, pero que en algún momento tendrá que traducirse que el equilibrio fiscal, por H o por B, pateaste contra el banderín del córner, pero entró al arco, termina produciendo resultados en la vida de la gente. Y el tercero son los números propiamente dichos. Es como vos decís, solo recuerdo que hay que tener cuidado con el fanatismo y el dogmatismo fiscal, dicho por una persona que se abraza al equilibrio fiscal. ¿Por qué? Bueno, porque la convertibilidad tuvo equilibrio fiscal, pero igual tuvo un régimen cambiario que empezó a mostrar de a poquito dos cosas. Primero, que no resistió embates internacionales. Y los embates internacionales vienen de la mano de los mercados y la deuda. Y segundo, que pasó las de Caín, como se dice, en términos de productividad del sector real. Es decir, es una cancha muy áspera, muy áspera la asociación de este formato cambiario hasta acá con el sector real, porque las dinámicas a la cual crece la productividad y la apertura de la economía tienen una velocidad diferente a las mejoras de la productividad. Y segundo, la convertibilidad, aunque debo admitir que era un esquema rígido, todavía no sé cuál es el esquema, pero a priori parece que no va a la rigidez de la convertibilidad. Hay que tener cuidado con los regímenes cambiarios, porque lo que la convertibilidad demostró, y cuando hablo de convertibilidad hablo de cuasi dolarización, que Argentina no está en condiciones de ser un país con su nivel de reservas y de endeudamiento, y falta de mercado de capitales local, de soportar los embates externos. A propósito de este tema, en el medio, digamos, de la euforia que estamos viendo en los mercados, sobre todo la suba de las acciones, la suba de los bonos, el humor obviamente muy pro gobierno en todo el sector financiero, en fin, todo esto, apareció esta especie de no sé si nubarrones o
alguna alerta respecto de lo que está pasando con la economía agropecuaria, alrededor de Sí, la dificultad para renovar pagarés bursátiles, ¿verdad? sí, ¿Qué sí. análisis? Hoy hay una muy buena nota de Héctor Huergo contando toda la crisis del sector, No la explicando. leí. ¿Qué No, dice? bueno, dice que es la tormenta perfecta, porque los que están sufriendo son los productores que compran menos insumos, que obviamente hay menos actividad, hay menos rentabilidad, y bueno, entre la sequía de 2 años, el dólar barato, los precios internacionales que cayeron, y bueno, eso es lo que está de alguna manera generando estas dificultades, ¿verdad? Y sobre todo el tema de que las retenciones no pueden bajar. ¿Cómo analizás vos esto? Muy En, buen punto, muy buen punto, eh, muy buen punto. Porque me parece que tiene algo que ver con lo que estabas explicando recién. Sí, sí, muy buen punto, muy buen punto. Mira, primero esto tiene 2 días, así que vamos a hablar al aire con la prudencia que corresponde. Ujú. Yo siempre he tratado de ser contundente pero prudente. Todavía me cuesta la época donde putear, carajear. Yo he sido un puteador fenomenal en la radio, pero no un descalificador o insultador. Digo, déjate joder, uy, la Sí, sí, puta sí, sí, madre, sí, esas sí, sí, cosas, sí, nada más. por Hoy, supuesto. hoy, hoy parezco un filósofo Pero venido de... hoy, Por hoy eso, lo tuyo es una por vuelta en eso. calecita, Carlito. Es una vuelta en Un reparto calecita de y globo nunca prácticamente. personal. ¿Eh? Entonces, déjame que divida con prudencia el tema en dos. Un dato total y absolutamente objetivo, muy difícil de cara al futuro, que es el combo tipo de cambio, retenciones, precios internacionales. Me faltaría agregar clima o Sí, cosecha. claro. Como estamos dulces, lo dejo de lado. Ujú. Pero si estuviéramos 2 años atrás, hubiéramos agregado sequía, clima y demás. De nuevo, tipo de cambio, retenciones, precios. Tipo de cambio y retenciones, dos elementos de política económica, precios, un elemento exógeno, porque viene de Sí, sí. afuera. Este es un combo que hasta antes de ayer estaba. Lo que vos me estás preguntando es lo que pasa antes de ayer, digamos. Estoy queriendo dividir el evento financiero del combo que ya venía. Ahora, si vos me querés decir, no, lo que pasa es que el combo que ya venía arrastró a eso, no lo sé. Debe haber de todo en la viña del Señor. Ujú. Y aclaro, y no voy a hablar ni mal ni bien de los que tienen el problema, porque no los conozco. Es decir, ni siquiera son clientes para que vos me digas, no, se está cuidando, habla mal, habla bien, lo que fuere. A mí cuando se mezcla demasiado el tema de que se hacen cargo las partes financieras y se apalancan y se pasan de rosca, etcétera, 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 debo admitir que mucho no me gusta. Ujú. Mucho no me gusta. Yo, por eso, en otro orden, siempre no tiene nada que ver lo que voy a decir, aclaro. Pero cuando veía la timba financiera de conseguir plata 100 años afuera y tenerle vaca acá, y ahora cuando me hace muy mal la palabra carry, muy mal. Vos no sabés la cantidad de medidas macroprudenciales que nosotros teníamos para levantar eventualmente el cepo e ir a un régimen cambiario libre, porque de esa tenemos que aprender. La convertibilidad Martínez de Oz, Macri, no es que se vayan a repetir, pero la historia sirve para aprender. Entonces, ¿qué melange hay? Y bueno, no, tomaron deuda, jugaron, se estoquearon, tiraron para adelante, se apalancaron, no lo sé, no puedo hablar ni mal ni bien, no lo sé, porque de repente los tipos hicieron algo bien que dicen, y bueno, pero ¿qué querés? Vos mismo hablaste del combo, el combo nos mató, bueno, pero combo era un elemento conocido y todo el mundo lo sabía, entonces, ¿qué hay ahí adentro? No sé, y Ujú. quiero ser prudente. Ahora, estas cosas así, de la misma manera
que la cuestión financiera es elemental, porque la cuestión financiera, el riesgo, los mercados de capitales y el crédito son la sangre del cuerpo humano. Si eso no está bien, si el riesgo no es bajo, si la tasa no es baja, si el volumen de crédito no es importante, si todo eso no está, la economía es una economía pobre. Así que yo no le hago asco a eso. Ahora, pasarse de rosca, festejar los carry y estos apalancamientos, que encima desconozco, aclaro por cuarta vez, yo quisiera que depure, yo quisiera que se aclare. Ahora, por lo que te ve, pero déjame volver un minuto. Dale, no, no, para volver a lo que estabas planteando antes, tengo que entender que en alguna medida el taloncito de Aquiles que vos le ves al modelo o al programa sigue siendo la política cambiaria, en alguna medida. Por supuesto. Explica eso un poquito, a ver. Bueno, que nosotros decimos que la claridad que hay en materia de pesos, en el sentido, casi tengo que atar con la pregunta tuya anterior, lo que hemos dicho de un presidente convencido, los números fiscales. Luego debiéramos hablar un rato largo del área monetaria, que salió el informe del Banco Central, que para adelante no dice nada. Casi estoy por decir, antes de decir cosas que no corresponden, es mejor no decir nada. Sí. La política monetaria está en una zona gris, pero la política fiscal no tiene ninguna discusión. El área dólar, o sea, lo que uno llama la hoja de ruta en dólares, la regla de juego cambiaria, el financiamiento externo y la política cambiaria, no estoy diciendo que nos lleve a un choque, que esté enterrada o que sale mal, sino que es muy poco clara, muy poco clara. Y entonces, un gran jugador del mercado cambiario es el sector que está, jugador en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, sí. El que tiene el problema del combo tipo de cambio, retenciones, precios. ¿Por qué? Porque no le dan los números. Vos pensás cuando se dice, ¿cuáles son los sectores ganadores? ¿Cuáles los que andan mal y cuáles los neutros? Cuando vos empezás con los ganadores, se dice oil, gas, minería, litio, extractiva, el campo. Entonces, el campo está con mejor volumen y viniendo de una cosecha muy mala, el volumen pagó un montón. Pero cuando vos vendés zapatos en la zapatería y lo vendés sin ganar plata, es como que digo, está regalando los zapatos. Cambiando la guita. Estoy cambiando la guita. En el mejor de los casos, digamos. En el mejor de los casos. Y muchas veces has vendido perdiendo guita para cubrir el banco. Exactamente. Es decir, eso viene ya de la calle casi, que te digo. Ahora es muy interesante porque el combo incluye tipo de cambio, niña bonita para el gobierno, retenciones, promesa, promesa y promesa. Donde en retenciones, lo voy a decir como me sale, esto de las retenciones se veía venir, porque nosotros veíamos la magnitud. Y vos ya sabés que en la Argentina cualquier proceso optimista te lleva a la apreciación de la moneda. Donde nos costaba, yo por eso me corría, las presiones que nosotros tuvimos durante la campaña. Sí, recuerdo cómo peleabas contra algunos dirigentes cuando planteaban, obviamente, claro, que no se podían bajar la retención. Son los mismos dirigentes que ahora dicen, sí, confiamos, ¿por qué? ¿Vino y qué hizo? No, nada, prometió. Es más, las restricciones a carne y a economías regionales, nosotros las sacábamos el primer día, pero cuando yo les decía que eliminábamos las trabas, que poníamos un tipo de cambio igual para los insumos que para la exportación, y que eliminábamos las restricciones a economía regional y carne, parecía poco cuando te mangaban. Ahora bueno, entonces sigo con el combo. Retenciones, que es, no te digo un hijo como el tipo de cambio, pero
aunque quieran hacerlo, les cuesta. Y precios internacionales que no lo dominás. Entonces, veo una respuesta del gobierno, no quiero decir la justifico, porque en materia cambiaria tengo mis diferencias, pero veo una respuesta muy lenta, una salida muy lenta al combo. Entonces, medio como que yo quisiera que rápidamente se aclare esta cuestión vinculada al sector primario para separar la paja del trigo, porque va a ser un sector que en términos de rentabilidad, salvo que un milagro le cambie los precios internacionales, va a ser duro. Entonces, ¿qué ocurre acá? Por un lado el mercado cambiario, por otro lado la necesidad de financiamiento, que yo me voy dando cuenta que en la cronología vino primero esperar quién gana, segundo ver qué apoyo hay, tercero es no lo necesito, cuarto es voy a depositar comprando como Dios manda con pesos, dólares, los pagos del bono de enero, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es un gobierno que repudie, es un gobierno que willingness, como se dice en la jerga financiera, compromiso de pago le sobra. El tema es que tenés que mostrar cómo. Y está esa obstrucción, como cuando haces el Tetris y decís, si puedo eliminar esta, se me abre el juego para los que vienen atrás, que es lo del fondo. Y que ahí hay una mezcolanza de plata para levantar el cepo, para acumular reservas, activos y pasivos del Banco Central. La verdad, yo ya no jodería más con eso. Iría a destrabar un acuerdo con el fondo para decir, mira, ustedes pongan la guita que tienen que cobrar, la de ustedes, porque pagar no se les va a pagar. El fondo en cada... Que sería como seguir en la misma de hoy, más o menos. Y bueno, con la capitalización de intereses que ya empieza a ser pago directo ahora el año que viene. Entonces voy a decir, miren, a mí capitalícenme los intereses, que es una manera de plata fresca y de suba de deuda. No esperen que yo vaya a lo que ellos llaman market access, otra vez al mercado, para colocar un bono de 5.000 palos en el año 26 para pagarle a ustedes. Ni en pedo, o 3.000 palos en el año 25 para pagarle interés a ustedes. Entonces, ¿por qué no arreglamos este pedazo de esta quintita así? Por supuesto, me brota la sangre armenia, si le sacas algún mango, mejor. Pero toda esa fantasía de que consigo 15 lucas, refuerzo la reserva, ¿vos te crees que el fondo va a poner plata para que vos levantes el cepo en términos de que te agarren 2 días como el otro día y el ministro puede ir a vender al mercado para defender el dólar? ¡Ni pedo! Entonces, yo diría, hay que terminar este culebrón cerrando un acuerdo. Si cerrás ese acuerdo, el próximo paso es que tenés que saber qué querés hacer con el tipo de crédito por el cual prestan los organismos multilaterales. Porque pueden seguir inventando créditos de carácter social, pero ellos prestan para obra pública. A propósito, a propósito de préstamos, quiero conocer tu opinión. ¿Crees que tienen que volver los préstamos en dólares para las familias, para poder comprarse una casa, un auto? ¿Cómo que vos en su momento con los créditos UVA la peleaste o no? No es lo mismo, sí, digamos. Sí, no es lo, esos eran en pesos. Está Todos bien. los días veo en las redes sociales bueno, pero en pesos no, comentarios profe, de gente que debe más guita. Pero escúchame, debe más guita que antes. Bueno, está bien, pero tiene una casa que vale más guita que antes también. Escuchá. Más o menos, porque en dólares se quiere agarrar la cabeza, porque resulta que el dólar del tipo cuando baja para una cosa y para la deuda en dólares es lo mismo. Bueno, está bien, pero en todo caso, crédito en UVA y crédito en dólares no es lo mismo para vos. No, primero no es lo mismo, y segundo te quiero aclarar una vez más el tema del UVA. Si vos me preguntás, en un país como la Argentina, que tiene que ir a una reducción inflacionaria, tener una variable de unidad de cuenta alternativa al dólar como es el UVA o la unidad financiera chilena, pero de acá a la China.
Claro. Tener crédito empresarial que no lo toma, porque no quiso endeudarse a eso, el sector empresario para tener esa unidad de referencia también. Pero para invocar a una persona a 30 años, mi posición no era no, era, che, ¿por qué no vamos paso a paso? Sí, porque la inflación todavía, primero la heredabas al 30 anual, Okay, y claro. vos por las decisiones que tuviste que tomar las llevas al 50. Alguien le explicó a un tipo con cabeza nominal en la Argentina que va a deber el 50% más, y venían a explicarme que en términos reales era lo mismo. Pero yo no soy un burro, yo ya sabía eso. Lo que estoy diciendo es, denle lugar a que se vaya cumpliendo sucesivamente etapas, y me tiro como loco a eso, pero no en febrero para llevarle el trofeo al presidente, como ocurría en el 2016, que como de alcahuete está lleno, todo el mundo quería ir a ver qué le ofrecía, qué le llevaba. Un día en el anterior gobierno uno le llevó el takeover de los fondos de pensión, Sí, sí. y así la París. Pero digamos, con los Entonces, dólares del blanqueo, ¿crees que no se podría aprovechar para darle no, crédito? yo creo que A ver. ahí yo creo que ahí hay todo un capítulo para discutir sobre la bimonetariedad. Hay todo un capítulo. Inicialmente, hasta que vos constituyas de alguna manera reservas, que se vea que las políticas macroprudenciales han tenido efecto, arreglaste tus temas de endeudamiento, bajaste drásticamente, no para la timba de los bonistas, sino para reganar el mercado y el acceso al crédito internacional. Cuando el Código Civil, no a través de un decreto, sino votado por el Congreso, permite la bimonetariedad, etcétera, etcétera, etcétera. De acá a la China, si la bimonetariedad está hecho para eso, por supuesto la gente empieza a adquirir un grado de responsabilidad, que toma dólares y sabe que tiene que devolver dólares. Vos no te olvides que el Uruguay es un país donde en el 2001 tuvo el quilombo de Argentina, y venía un empresario y decía, che, devaluaste, sí, yo no puedo pagar. Así que haceme un tipo de cambio especial en peso uruguayo y te pago. ¿Y qué le dijo el Banco Central y la política uruguaya? Para. Vos me debés dólares. Vos necesitas tiempo, yo te lo doy, pero vos me debés dólares. Y el depositante fue y le dijeron, mira, no tenemos los dólares para dártelo, pero te lo vamos a dar de la siguiente manera. ¿En qué? En dólares. Entonces, en esos países que tienen esa historia, entonces vos decís, bueno, vamos para adelante, y vamos para adelante. ¿Por qué? Bueno, porque acá ya quedó demostrado que el respeto, y no es ni siquiera una cuestión de este gobierno, ni es una cuestión para pelea entre banqueros, ni mucho menos. Entonces, esto tiene un orden de causalidad, que en la medida que se vaya confirmando la estabilidad, que vaya teniendo hoja de ruta el sector externo, que constituya reserva. No te olvides que en la Argentina siempre tiene que ser el doble, porque cuando vos mirás la historia, en la historia no cumplió, y en la historia hubo jolgorio, y en la historia pagó siempre el mismo boludo. Entonces vos no tenés un ancla de donde agarrarte históricamente, sea porque lo legal, porque la justicia o porque lo político falló en términos de lo que tenía que fallar. Todo lo contrario. Entonces lo ato de nuevo al proceso estructural fiscal que vive la sociedad. Si en el camino donde la sociedad se le permeabiliza la historia de equilibrio fiscal y demás, va permeabilizándose también la historia de que no hay más revoleo, no hay más licuación, no hay más me prestaron en dólar y pago en cualquier cosa, que la ley es clarita y no a través de un decreto, porque cuando la ley sale por un decreto, más de estos decretos donde el Congreso no se opone y entonces ley, todo eso es hasta que viene un juicio y va a la Corte, y después tiene que fallar la Corte. Entonces todavía no es ley.
la reforma del Sí, Código señor. Civil para la bimonetariedad estricta. Entonces, nosotros teníamos en agenda esto que me estás diciendo, como un elemento natural. Y como digo siempre, quien determina al final del día qué quiere es la gente. Nosotros no fuimos visionarios. Cuando nosotros encontramos la salida de la bimonetariedad para proponerla, nos enganchamos en lo que ya propuso la gente. No fue un acto político para oponerme a la dolarización, aunque no creo para un país latinoamericano en eso, que proponía el otro candidato. Era lo que ya optó la gente. Y déjame avanzar más. ¿Vos sabés por qué con emisión monetaria actual de 3 dígitos anual? ¿Escuchaste lo que dije? Emisión monetaria actual de 3 dígitos anual. Hay un proceso de desinflación en marcha simultáneamente. Se están rompiendo los manuales. Bueno, pero porque es la emisión buena, che, ¿o no? No, además de la emisión buena, porque el que se queda con un peso no pregunta si su origen es bueno o malo, es porque aumentó la demanda de excremento. ¿Sí? Y al aumentar la demanda de excremento, posibilita simultáneamente emitir, que se genere crédito y que el proceso de desinflación continúe. Entonces, vos tenés que seguir haciendo muy bien los deberes. Porque, ¿qué es eso? Es que mi tía, que es más viva que todos nosotros, entonces empezó a no huir del peso, que venía a ser exterminado. Entonces, ese proceso, para seguir el ritmo peruano o uruguayo, de quién quiere crédito, quién no quiere crédito, tiene una tasa de interés implícita también, una más barata que la otra, tiene encajes implícitos, uno más alto que el otro, hay toda una estructura que hay que arreglar, que son pasos secuenciales. O sea, mi postura no es no, mi postura es no pongamos los carros adelante del caballo, por una cuestión prudencial, nada más. Bueno, señoras y señores. Jodido esto, en año electoral, caliente para decir que la gente, que los salarios en dólares, que el crédito en dólares, que la licuadora, que el otro, que aquello, que ¿viste? Yo entiendo esa ansiedad, porque además también tengo vocación política y he salido a la calle a caminar. Cuando vos salís a la calle a caminar y te encontrás con el votante y le tenés que arrancar el voto, le importa una mierda lo que vos y yo estamos discutiendo hoy acá. Lo que sí al final termina entendiendo es que si lo que vos y yo hoy estamos hablando acá sale bien, a él le va a ir bien. Señoras y señores, Carlos Melconian, aquí con nosotros, en este que es el último programa del 2024, ¿verdad? El próximo domingo, Carlito, nos queríamos ir de vacaciones, pero no nos dejan. Así que lo más probable es que estemos aquí. Así que estaremos también. Debe ser que sos bueno. No, pasa que no, por ahí son no tiene. Esos jugadores No, que se quieren viste cuando no, por ahí no, yo no, debe ser que no tienen nada mejor, Carlito. No, vos no digas nada, pero eso me parece que debe ser. Además, viste que nosotros somos como en el fútbol. No, ya dijimos el domingo pasado, no preguntamos cuando nos ponen, tampoco preguntamos cuando nos sacan, viste. Nosotros seguimos entrenando y estamos a disposición del técnico, como se dice, ¿viste? Así es, bueno, así es. Siempre es así que es. Hay que darle para adelante. Bueno, te mando un abrazo gigante, cariños a la familia, te agradecemos enormemente tu contribución con nosotros, que es permanente, y estaremos obviamente en el 2025 siempre discutiendo, siempre charlando y siempre escuchando, obviamente, tu punto de vista que es muy interesante, sin ninguna duda, ¿verdad? Así es. Bueno, un beso y un abrazo a todos. Gracias por el llamado.